vamos a analizar, a tocar distintos temas que tienen que ver con el cuidado, con el desarrollo sostenible, con una economía con un perfil más humano, con una economía y una visión de la producción vinculada a los problemas actuales. Y en este sentido es un grato momento poder compartir este intercambio que vamos a tener con el ingeniero agrónomo Claudio Sarmiento, especialista en desarrollo territorial, doctor en desarrollo territorial de la Universidad de Córdoba y un profesional que ha estado siempre vinculado a la agroecología. Ya vamos a hablar de un posteo virtual en esta era de las comunicaciones por redes sociales, que fue muy interesante, Claudio, respecto a la productividad de un mundo y hablando de productividad, ¿no? Y en este sentido decíamos una mirada históricamente que ha despreciado las capacidades de la agroecología. Claudio, te queríamos consultar respecto a por qué este perfil profesional que has desarrollado sobre el desarrollo territorial y sobre las posibilidades productivas de la agroecología, ¿no? Sobre la productividad de la agroecología. Bueno, ¿por qué no? La agroecología tiene mucho mito detrás, ¿no? Tampoco es inocente los mitos que hay sembrados hacia la agroecología, ¿no? Es decir, uno de ellos es que es poco productiva o que no produce. Hay muchos, muchísimos. Otro es que no es rentable, por ejemplo. ¿Sí? Yo he escrito algunos artículos que tienen que ver con eso, porque no hay, yo hice, bueno, como vos me presentaste y te agradezco, mi doctorado es en desarrollo territorial. Mi tesis de doctorado lo hice estudiando la sustentabilidad de la agroecología. Medí muchísimas cosas, medí más de 30 cosas en 16 campos agroecológicos en toda la provincia de Córdoba. Entre ellas medí la economía y medí la productividad. Y para eso, en las tesis doctorales hay un capítulo importante que es la discusión. Uno tiene que discutir con otros autores que hayan investigado lo mismo. Porque si no, bueno, puede ser que mis resultados son solo eso, mis resultados, ¿no? Entonces, bueno, tuve que buscar. Y no hay trabajos científicos que digan que la agroecología es menos rentable y menos productiva. No hay. No hay. La productividad está un poco más discutida, no obstante, depende muchísimo de muchísimas variables, ¿no? Y en lo económico es de una contundencia a favor de la agroecología, pero bueno, son mitos y es necesario sistematizar, es necesario ponerle número, hacerlo público, porque si no el mito se sigue alimentando, ¿no? Cada vez menos, porque bueno, la agroecología es un movimiento que ya tiene mucha fuerza y mucha presencia, y ya se ha pasado, creo yo, o se está pasando de una etapa en que se la negaba a una etapa que... Pero bueno, por ahí viene mi interés, en principio ligado Yo siempre trabajé en agroecología, yo me recibí hace 22 años de ingeniero agrónomo, siempre trabajé en agroecología. Cuando hice mi doctorado me fui para el lado de las ciencias económicas, pero siempre vinculado a la agroecología, y fue algo que me interesó medir, poner... Bueno, vos has visto, me interesa ponerle cifras a las cosas, para no hablar tan en el aire a veces. Y está bueno Claro, cuando pone cifras. eso pasa habitualmente, ¿no? Que se habla a partir de clichés o de prejuicios o de preconceptos. Y cuando uno se refiere a un tema específico, si quiere tener una base científica, tiene que hacer lo que vos hiciste, ¿no? Tratar de ver casos, un caso por aquí, un caso por allá, medir distintos parámetros. Y en ese sentido, te queríamos preguntar, porque bueno, uno ha sabido del perfil, por ejemplo, de Pablo Titonel, que está trabajando en Bariloche y siempre hace hincapié en estos temas. Pero particularmente tu trabajo, Claudio, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Casos concretos
que te hayan llamado la atención sobre productividad. Sabemos que en Córdoba, por ejemplo, César Gramaglia está logrando rindes muy importantes en papa, ¿no? Pero me imagino que hay mucha tela para cortar. Hay muchísimo. Lo que pasa es que, a ver, nosotros hemos sacado rendimientos excelentes, pero increíbles para nuestra provincia, en soja y maíz, sin agroquímico el primer año, por ejemplo. También a ver, no hay mucho sistematizado en el medio local, que eso es un déficit que tenemos en las instituciones públicas, los INTA, las universidades, que tenemos que investigar más y sistematizar. ¿Por qué? Porque algunos datos son centroamericanos, por ejemplo, y es muy distinto. ¿Sí? Claro. Hay citas históricas o clásicos de la agroecología que uno ve que aquí no es lo que está pasando. ¿Sí? Porque es muy distinto, yo te diría que casi el resto del mundo. Esto que ocurre en Argentina, que un campo es chico con 100 hectáreas, no ocurre, bueno, en algunos países, en Estados Unidos y algún país más, pero fuera de eso es rarísimo. Un campo chico tiene media hectárea en otros lugares del mundo, y un campo de 5 hectáreas en la mayoría del mundo es un campo grande. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, las transiciones agroecológicas y los procesos agroecológicos también aquí son distintos. Hay que medir, hay que sistematizar y como te decía antes, es muy importante hacerlo público. Nosotros hemos hecho videos, hemos escrito libros donde hemos publicado estos datos. Por supuesto que publicamos en trabajos científicos, en revistas científicas, en congresos científicos, pero tampoco queremos quedarnos con solo algo que circula en el mundo científico, porque muchas veces queda ahí nomás. Hay trabajos excelentes, increíbles, que no los conoce nadie, por ejemplo. Solo los académicos. Y es una pena, sí, es una pena. Por eso siempre nosotros pues somos un grupo, ¿sí? Y tratamos de publicar en redes sociales, en videos. Hicimos 2 documentales, uno en 2008, con los recursos que teníamos, y en 2017 hicimos una serie que está todo en YouTube, que se llama Córdoba Agroecológica. Después publicamos un libro y así venimos. Cuando hablas de nosotros, hablas en plural, me imagino que hablas del intercambio de saberes con distintos ingenieros agrónomos y equipos en el territorio, ¿no? Sí, el nosotros es muy amplio y es cada vez más grande. ¿Sí? Incluye productores. Siempre trabajamos desde la universidad en vinculación con productores. Bueno, yo fui coordinador de un grupo de productores agroecológicos que es pionero en la agroecología en Córdoba. Fui el coordinador por los primeros 6 años. Y el grupo tiene más de 15 años de producción agroecológica. Trabajé para el INTA también, acompañando, yo digo acompañar más que asesorar, porque es un acompañamiento el que uno hace a la producción agroecológica, y después siempre desde la universidad, siempre vinculado, ¿sí? O sea, tratamos de no investigar lo que a nosotros se nos ocurre que es importante, sino lo que los productores nos dicen que están necesitando, por ejemplo. Porque en la universidad tenemos una facilidad, que es que podemos probar cosas y que nos salgan mal. Pero nosotros tenemos un campo experimental, ¿sí? Claro. Y a lo mejor, no sé, hay 10 variedades de trigo dando vuelta en el mundo agroecológico. Y bueno, nosotros podemos probarlas a todas y decir, miren, estas 5 no sirven, no andan. ¿Sí? El productor no puede porque vive de eso. Entonces él tiene que ir a lo seguro. Entonces, de ahí es que, bueno, nosotros último incluye los profes de la universidad, que somos muchos, somos un equipo importante, y estamos en eso, estamos en pleno proceso de crecimiento de la agroecología también dentro de la universidad, que eso implica, estamos por instalar una biofábrica. Estamos transicionando el campus de la universidad, que es de 60 hectáreas, está transicionando hacia un manejo agroecológico. Bueno, empezó el dictado de una diplomatura en agroecología, una carrera de posgrado,
que se está haciendo desde septiembre. Esta es la primera corte. Y hay, por suerte, estamos a cupo lleno, con muchos profesionales. Así que el nosotros es grande. Grande y no sé si por suerte, iba a decir por suerte, pero es un movimiento bueno, esto mismo está pasando en todos lados, creo, ¿no? Bueno, en muchos lugares al menos. Claro, Claudio. Recién hablabas de cooptación, ¿no? Del peligro de la cooptación, sí. del término de la agroecología, y es interesante abordar este tema. Un poco Altieri lo viene desarrollando, lo hemos escuchado a Miguel Altieri y muchos referentes de la agroecología a nivel de Latinoamérica. Cuando se habla de cooptación, en tu caso particular, ¿en qué pensás? Bueno, es mi posición, ¿no? No necesariamente, yo no represento, creo que a nadie, ¿no? Sí, ni a los profes de la universidad, ni al movimiento agroecológico, mucho menos. Pero yo pienso que la agroecología tiene que ser una herramienta de transformación, ¿sí? El mundo, tal como lo estamos viviendo, eh, están ocurriendo cosas gravísimas en el mundo, desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista social es un mundo insólito, un mundo donde una persona concentra más riqueza que la mitad de la población mundial, es un mundo absurdo. No es para eso que la humanidad llegó hasta acá, no es para eso. Y desde el punto de vista ambiental estamos viviendo una crisis increíble que no es causada por países ricos, ¿no? Un mundo donde el 15% de los países generan el 85% del consumo y poseen el 85% de la riqueza. Nosotros estamos en la otra parte, ¿no? Digo, porque muchas veces se habla de los países pobres como que tuviéramos una gran responsabilidad en todo esto, y los problemas en general no. Si bien tenemos alguna participación, pero es mínima. Entonces, bueno, ¿para qué tiene que servir la agroecología? Para aportar a que esto cambie, no para generar más acumulación de riqueza, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso es un riesgo, ¿no? De decir, bueno, que, por ejemplo, que las mismas empresas que nos han vendido todos los venenos y que nos han jurado, las mismas asociaciones, que no todas eran empresas, que nos han jurado que el glifosato no hacía nada, y 20 años atrás nos juraban eso. Nos juraban eso mientras había gente que ponía el grito en el cielo. Yo recuerdo a Jorge Rulli, a Walter Pengue, los libros de Walter Pengue de hace 25 años, parece que los hubiera escrito ayer, con la claridad que tiene Walter, ¿no? Para eso. Pero bueno, es al menos de desconfiar que de la mano de esos mismos vengan las soluciones, y que ahora uno ve que desde algunos lugares los están llamando para hablar de agroecología. Estamos todos locos. Sí. Pero bueno, también es cierto que la agroecología es un término que es movedizo, no es, si bien hay definiciones y hay acuerdos, hay ciertos consensos, todavía lo estamos discutiendo dentro del propio movimiento agroecológico, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Hasta dónde llegamos? ¿A qué le llamamos agroecológico y a qué no? Eso es importantísimo clarificarlo cuanto antes sea posible para que nadie le diga agroecológico algo que no es. Bueno, hay documentos interesantes que ha hecho la FAO, por ejemplo, después de muchos talleres con profesionales, pero hay temas en los que les cuesta cerrar una posición clara, por ejemplo. Y ahí es donde se presta para esto, ¿no? Para los intentos del largo brazo del capitalismo por seguir generando dinero y acumulando en estas formas actuales, ¿no? Acumulando cada vez menos. Sí. Claudio, en definitiva, también nos podemos centrar en el debate. Vos decís qué es la agroecología, pero qué es la economía, ¿no? ¿Qué es la producción? Porque en todo caso la agroecología, entendida en un sentido, es una metodología, más allá de que algunos la asimilan a un
un paradigma, una cosmovisión, una forma de ver el mundo, pero no deja de ser una técnica, ¿no? La agroecología, o de tener herramientas técnicas para producir en un punto, ¿no? Y allí es donde el debate que debiera darse también es ¿para qué sirve la economía, ¿no? Si no sirve para el bienestar de los seres humanos y de qué cantidad de seres humanos estamos hablando, ¿no? Porque si la economía es únicamente un modelo para generar productividad para un sector agroexportador de cerealeras, ¿no? Para un reducido grupo de personas y de empresas en un país, la verdad que la economía tiene un sentido totalmente elitista, ¿no? Claro, exactamente. Yo, la verdad que, yo por ejemplo en la Universidad de Villa María eh, doy clases en una carrera que es la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables. También doy en agronomía. ¿Sí? Y bueno, ahí discutimos muchísimo todo esto. Es una pena que estos debates no estén en la agronomía. En las carreras de agronomía están, bueno, está ausente la agroecología en las carreras de agronomía. Es un problema. Eh, Está presente en algunas carreras como cursos optativos en La Plata, como obligatoria. En Villa María quedamos nosotros dentro de una materia. No es todo agroecología, pero damos agroecología. Y después no hay más. ¿Sí? Algo que tiene movimientos internacionales tan fuertes y tan sólidos y que bueno, a las academias todavía no ha llegado. Pero bueno, la economía es lo que decís vos, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Para qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Y la agroecología dentro de eso tiene que dar respuesta a algunos debates que también son propios de la economía. Por ejemplo, tenemos el 50% de pobreza en nuestro país. Terrible. Bien, ¿a qué va a contribuir la agroecología? ¿Vamos a seguir concentrando las ganancias o vamos a promover, que esa es la idea, un modelo que incluye una parte tecnológica, si se quiere, de técnica, que nos ayuden a que eso sea distinto? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí habrá que sí o sí ponerse a discutir cosas que no sean solo técnicas, sino políticas públicas. Bueno, hay algunos borradores dando vueltas que están interesantes, ¿no? En cuanto, bueno, lo que ha presentado la UTT con la ley de acceso a la tierra, pero son los problemas centrales, ¿sí? Para que, bueno, la agroecología tiene la fuerza de estarle discutiendo al modelo hegemónico, no es poca cosa, ¿no? No ha ocurrido muchas veces eso, decir, bueno, es un modelo que le puede discutir. De hecho, en general hay pocos debates, no porque la agroecología no quiera, sino porque desde la otra parte no se sientan a debatir. Hay muy Claro. poco debate, porque no hay demasiados argumentos para sostener esto que decíamos, un modelo que ambientalmente ha hecho un desastre y que ha expulsado entre el censo agropecuario de 2002 y el último censo de 2018, ha expulsado un productor cada 2 horas. Es terrible, O sea es una sí, es agricultura sin terrible. agricultores, una agricultura sin agricultores, una agricultura bueno, que vacía el territorio, ¿no? Un país como Argentina, que tiene el octavo territorio a nivel mundial, sin contar el mar, ¿no? Porque el mar argentino es el 63% del territorio nacional. Siempre estamos pensando de espaldas al mar. Nos roban las proteínas más importantes que tenemos, así, pero bueno, hoy estamos hablando del territorio, ¿no? Porque la agroecología centralmente es una herramienta para el territorio, un territorio despoblado y un territorio donde se ha expulsado, como bien decías, Claudio, a los productores, a los viejos productores, generando un vacío cultural enorme, ¿no? Allí. Y cuánto para cambiar, ¿no? Es un modelo para cambiar el que está vigente, que ha generado monocultivos, que ha generado de la mano de los monocultivos los feedlots, que
están asociados, ¿no? Porque cambió la ganadería porque precisamente han venido los monocultivos arrasando el territorio, ¿no? Y bueno, hablando de productividad y del trabajo que uno puede hacer a partir de este concepto que es la soberanía, que no solamente tiene que entenderse desde el punto de vista de la macropolítica de los países, la soberanía como autonomía, como libertad, ¿no? Una familia también tiene que construir su soberanía, su autonomía, su libertad. Y vos hiciste un posteo muy interesante días pasados que tiene que ver con tu vocación por el estudio, sobre la productividad que puede tener una huerta familiar. Y es muy interesante que lo puedas compartir sintéticamente, Claudia. Dale, sí. Mira, sí, ahí no me aguanté, viste que cada uno es quien es. Y yo siempre hice huerta. Mis padres siempre fueron de campo. Bueno, siempre no, pero parte de su vida la pasaron en el campo. No sé desde qué generaciones venimos haciendo huerta, no sé. Y eso se lleva a donde uno va. Yo ahora estoy viviendo en Las Higueras, que es un pueblito chico en la provincia de Córdoba. Somos 6.000 habitantes. Y también hago huerta. Y una vez digo, me voy a ir, porque uno saca, quienes hacen huertos saben que sacas un poquito todos los días, pero bueno, esto que decíamos de la importancia de sistematizar, ¿cuánto es un poquito? ¿Cuánto comemos de aquí? ¿Cuánto representa para nuestra economía? Entonces, hace 8 años ya lo empecé a medir. La huerta es un trabajo medio familiar que hacemos y bueno, no tenemos mucho tiempo. Yo la verdad que trabajo en 2 universidades, mi trabajo hoy prácticamente está muy absorbido por la docencia, que me encanta, y Sole, mi compañera, también trabaja, y tenemos 3 niños en edad escolar, los 3, así que los que tienen 3 chicos sabrán lo que es tiempo no hay. O sea, el huerto es medio malo, no es el huerto de cualquier jubilado debe producir mucho más que el nuestro. A eso quiero ir. Hay huertos muchísimo mejores, para que no se queden con los números nuestros. Pero asimismo, los números nuestros, cuando empezamos a medir, nos contra sorprendieron, porque ese poquito de todos los días, cuando uno suma, es muchísimo, sí. Y bueno, ¿qué medimos? Compramos una balancita de esa de 3 kilos, de esa de cocina. Cada vez que cosechamos algo, pesamos cuánto cosechamos y anotamos en un cuadernito que tenemos, que es el mismo de hace 8 años, y cada vez que vamos a trabajar anotamos cuánto tiempo. Entonces, tenemos esa conducta. Porque somos investigadores, porque, qué sé yo, ¿viste? Nos puede el oficio, nos puede. Y una vez al mes, al menos, o si podemos un poco más, nos damos una vuelta por las verdulerías y relevamos los precios. Y ahí calculamos cuánto nos ahorramos. Es decir, si ponele en octubre cosechamos 5 kilos de zanahoria y la zanahoria estaba a 100 pesos, bueno, ahorramos 500 pesos en zanahoria. Porque la hubiéramos comprado, porque la comimos. Todo se come, no vendemos nada. Y bueno, te digo los promedios, pues son 8 años, y los últimos 2 años de pandemia fueron más abundantes. ¿Por qué? Porque estamos todo el día en casa. Y claro. Es que trabajamos mucho más, porque no lleva tanto trabajo, pero sí tenés más presencia. ¿Qué significa eso? Que por ahí hay tareas que las haces de una forma más oportuna, o como te das una vueltita cada rato, sobre todo en esos meses de aislamiento tan duro, hay cosas que las ves más rápido. Algo que se está secando, te das cuenta ahí. Algo que está funcionando mal, te das cuenta ahí, ¿sí? Mientras que a lo mejor cuando trabajamos fuera de casa, hasta el 2019, a veces pasaban 2 o 3 días que no íbamos a la huerta, que está en el fondo del patio, pero hay veces que el día a día te lleva. Bueno, en total produjimos en estos 8 años 4.053 kilos de hortalizas y frutas, porque hay algunos árboles frutales. Eso da un promedio de 506 kilos por año. Ahorramos
$6.252. Los terminé sacando en dólares porque en pesos era imposible. Sí, imposible. Es imposible, sí, porque al principio lo hacía en pesos, pero bueno, no se puede con Claro. los niveles inflacionarios que hay. Sí. $6.000 en 8 años, Claudio. En 8 años da un promedio de $780 por año. Claro. El último año ahorramos casi $1.000, por ejemplo, del patio. Y esto es lo más interesante, el tiempo de trabajo, ¿sí? Tiene un promedio de casi 7 minutos por día, en promedio de los 8 años. No llega a los 7 minutos, está ahí cerquita, ¿no? Algunos años un poquito más. En esos 8 años nació un hijo, por ejemplo, ese año se trabajó un poco menos. La producción cayó un poco, son promedios. Ya hay años que acá cae mucho granizo, cuando el granizo nos castiga muy feo, bajan todos los números, después viene un año lindo, vuelve a subir. Son datos promedios de 8 años que ya creo yo que ya me animo a decir que es un buen número, digamos, ¿sí? Seguro. Claudio, lamentablemente se nos termina el tiempo es tirano, pero la verdad muy interesante este trabajo de sistematización que han hecho a nivel familiar y obviamente que tiene que ver con el trabajo profesional que están desarrollando colectivamente en pos de la agroecología allí en Córdoba. Te queremos agradecer enormemente estos minutos y seguramente vamos a seguir dialogando, intercambiando saberes, conociendo lo que están estudiando, investigando, que es tan interesante allí en el centro de la República Argentina. Bueno, un agradecido por este espacio y la invitación abierta a todo el que se anime a hacer un poquito de agroecología, si tiene campo en un lote, 2 hectáreas, lo que sea, y si tiene patio, una huertita, se va a enamorar de eso. Es un camino de ida. ¿Sí? Claudio Bueno, Sarmiento, ingeniero agrónomo, referente de la agroecología allí en Córdoba, especialista, doctor en desarrollo territorial. Un abrazo grande. Abrazo. Chao.